Ingeniero Darwin Alulema. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En esta ocasión vamos a presentar el laboratorio número 8, que consiste en características de la onda senoidal. Muy bien, para este laboratorio vamos a primero armar el circuito que nos pide, el cual nos dice que necesitamos una fuente de voltaje de 20 voltaje pico, una resistencia de 1 kilo ohm y una resistencia de 2.2 kilo ohms, como podemos ver aquí. Bien, seguidamente nos dice que ajustemos las funciones para que proporcione una señal de 20 voltajes pico a una frecuencia de 2.5 kHz. Para esto vamos a utilizar el osciloscopio. Bien, buscamos en este simulador que vamos a estar utilizando. Aquí encontramos el osciloscopio y lo ubicamos. Entonces simplemente tenemos que conectarlo. Y nos va a graficar la onda en el osciloscopio. Como podemos ver ahí, nos está graficando, pero nos ajustaremos las propiedades que nos dijo a 20 picos y 2.5 kHz. Bien, con eso estaría ya la medida del osciloscopio. Ahora nos pide que conectemos el osciloscopio al resistor de carga RL, es decir, a la resistencia 2, para observar la señal que aparece. Muy bien, entonces vamos a conectarlo. Lo conectamos ahí y es acá. Ahí, como podemos observar, nos está graficando ya la señal de la resistencia. Bien, vamos a detenerlo ahí por un momento. Entonces nos pide que respondamos las siguientes preguntas. Nos dice: ¿cuántas divisiones por cuadrado abarca la amplitud pico de la señal de salida? Es decir, la amplitud pico se refiere desde 0 hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, como podemos darnos cuenta, desde 0 vienen 2 cuadrados. Y aproximadamente del siguiente cuadrado, aproximadamente llegaría hasta un cuarto del cuadrado. Es por esta razón que nosotros ponemos que la amplitud pico abarca aproximadamente 2.5 divisiones por cuadrado. Ahora nos pide en qué valor está proporcionada la perilla Volts-Diff. Aquí podemos observar que aquí la perilla Volts-Diff está en 3. Entonces la respuesta sería 3 voltios por división. ¿Cuántas divisiones por cuadrado abarca un ciclo completo de la señal de salida? Entonces, como nosotros sabemos, un ciclo abarca
desde el 0 y hace todo este recorrido hasta aquí. Entonces nuestra amplitud sería desde este punto hasta este punto. Entonces observamos en la gráfica que tenemos 3 cuadrados y en el, en el corte final tenemos 3/4 del cuadrado siguiente, y al iniciar el periodo tenemos 1/4 de un cuadrado. Es por eso que nosotros ponemos que para completar el ciclo debería abarcar la onda aproximadamente 4 divisiones, porque tenemos 3 fijas y aproximadamente completaríamos la cuarta división con el inicio y el final del ciclo. Bien, nos dice también en qué valor está posicionada la perilla TimeDiff. Entonces observamos que la TimeDiff es la perilla que tenemos aquí y está posicionada en 0.1 m, lo que nos quiere decir que es un valor de 0. milisegundos por división. Ahora, ¿cuál es la amplitud de voltaje y periodo de la señal que aparece en la pantalla del osciloscopio? Para eso nosotros tenemos que ver aquí en el osciloscopio que el punto pico más alto podemos observar ahí que es de 6.85 voltios. Esa sería la respuesta, 6.85 voltios. Entonces nos pide que nosotros podemos sacar el valor podemos sacar el periodo cuando la onda cumple un ciclo. Aproximadamente el osciloscopio un ciclo cumple en 4 divisiones y cada división es un milisegundo. Por lo tanto podemos describir que un periodo es igual a 1 milisegundo por 4, que es igual a 4 milisegundos. Entonces nos pide determinar la frecuencia natural Hz y la frecuencia angular en radianes sobre segundos de la señal de salida. Entonces, como sabemos, la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, y nos quedaría que el periodo anteriormente le sacamos en 4 milisegundos, reemplazamos los valores y transformamos 4 milisegundos a segundos, lo que nos da un valor de 250 Hz para la frecuencia. Bien, para la velocidad angular tenemos que es igual a 2pi por frecuencia. Entonces solo reemplazamos 2pi por 250, nos da 500 pi radianes sobre segundos. Ahora nos dice que implementemos en el circuito el multímetro para observar el voltaje de salida en RL. Entonces buscamos el multímetro y lo tenemos aquí. Entonces lo conectamos y nos pide que, como es en RL, entonces el multímetro, la perilla va a estar aquí. Esperamos un segundo hasta que termine de calcular el multímetro en el osciloscopio, en la simulación. Entonces nos da un valor aproximadamente de 4.0
4.8. Va a variar entre 4.7 y 4.8 dependiendo de la simulación. Entonces, ahora nos pide que comparemos el voltaje medido en el punto en la pregunta 4.2 y en la pregunta 4.4. Entonces, como habíamos calculado, el voltaje era de 6.85 voltios. Era la amplitud del voltaje en el periodo. Y en esta vez nos da el valor de 4.7. Entonces nos pregunta si coinciden. No coinciden. Y no coinciden porque en el punto 4.4 el voltímetro mide el voltaje en RMS, voltaje eficaz. En cambio en el 4.2 lo que el osciloscopio mide es el voltaje pico, es decir, en el 4.4 el multímetro mide el valor RMS. Este permite de que esta forma de onda de corriente alterna se especifique como DC. Bien, entonces esto sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.